Estamos aquí con el doctor Aboites y vamos a tener una discusión acerca de las nuevas lógicas del empleo. El texto está estructurado sobre la base del texto de Manuel Castel del ascenso de las incertidumbres, pero primeramente queremos que el doctor Aboites nos dé una referencia de quién es, qué es lo que hace. Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación para tener esta entrevista. Es un placer acompañarte. Y bueno, yo estudié física matemática en la Universidad Metropolitana en la Ciudad de México. Estudié también licenciatura en filosofía en la Universidad de Londres, en Inglaterra. Hice el doctorado en el laboratorio Rutherford en Oxford, en Inglaterra, presentando mi tesis en la Universidad de Essex, también en Inglaterra. Y luego hice una especialidad en automatización y control en la Universidad de París y un postdoctorado en láseres y optoelectrónica en la Universidad de Berlín. He tenido varios puestos como investigador visitante en el Imperial College de Londres y en muchas otras instituciones nacionales y extranjeras. Eso es brevemente lo que ha sido mi trayectoria. He sido fundador de varias instituciones educativas en el país y actualmente soy investigador del Centro de Investigaciones en Óptica en la ciudad de León, en donde fundé y soy responsable del laboratorio de láseres de esta institución. Muchas gracias, es impresionante su trayectoria. Bueno, entonces comencemos. Hasta comienzos de los años 70 el porvenir se leía bajo el signo del progreso social, asociado al desarrollo económico y al perfeccionamiento social. Sin embargo, la situación actual dista mucho de este panorama. Hoy día los padres temen más que la situación de sus hijos sea inferior a la suya actual. ¿Cree usted que la situación está en conformidad con esta afirmación? Sí, yo creo que actualmente sigue siendo un hecho el hecho de que una persona preparada con mayor educación tiene mayor oportunidad en su vida. Yo creo que esto es algo que se ha venido dando, por lo menos en nuestro país tiene 3, 4 generaciones, y yo creo que aún en la actualidad sigue siendo válida, y creo no solo eso, sino que ahora tiene más validez eso. Déjeme darle como ejemplo mi caso. Mi bisabuelo, él fue un ranchero del rancho de La Ordeña en Salamanca. Él mandó a su hijo, mi abuelo, a trabajar a la capital, a Guanajuato. Mi abuelo fue un burócrata, ¿sí?, que estuvo ahí en la ciudad de Guanajuato, aquí en la ciudad de Guanajuato, pero él ya era, digamos, más ilustrado, ya dejó de ser nada más un campesino, ¿sí? Ya leía más. Y él se preocupó porque su hijo, mi padre, ingresó a la Universidad de Guanajuato, y allí hizo su carrera de abogado. Después mi padre termina y él se esfuerza en que sus hijos también realicen estudios, ¿sí? Y entonces es mi padre quien nos apoya para salir del país, ¿sí?, y para continuar con nuestro trabajo. Y yo pienso que esto sigue siendo igualmente válido, quizás ya no necesariamente en el hecho de seguir con doctorados y postdoctorados, pero sí definitivamente con cierta especialización. Ahorita podemos ver a los jóvenes, el manejo que ellos tienen de informática, ¿sí?, es impresionante. Y es de enorme utilidad, porque una persona que no tenga ese manejo difícilmente puede profesionalmente sobrevivir en el mundo moderno. Entonces yo creo que definitivo, entre más preparación tiene una persona, mayores oportunidades tiene. Una parte del flujo nominal de las unidades productoras, es decir, de las empresas o de algunas instituciones, se va a título de reserva de depreciación para hacer una inversión de reposición. Es decir, en el proceso de producción de capital se sufre un desgaste de estas. Y, o sea, el proceso vital de cualquier cosa se puede leer bajo el signo de la degeneración o decadencia. Su uso viene a degenerarlo, ¿no? Entonces, esta reposición supone un avance tecnológico que permita producir más a un costo menor. ¿Usted piensa que la misma creación del hombre, es decir, la tecnología, está socavando sus posibilidades de ejercer, no sé, de obtener una plaza en un trabajo? ¿El proceso de inversión tecnológica trae consigo una disminución del trabajo humano para usted? No, yo creo que es al revés. Yo creo que el desarrollo tecnológico implica mayor exigencia para los seres humanos. Y definitivamente, o sea, el avance tecnológico está siendo tan rápido
que ahorita tenemos una computadora, un sistema operativo, a los 3, a los 5 años ya es obsoleto, ya hay sistemas que lo reemplazan. Y esos nuevos sistemas, al mismo tiempo que vienen a ser que vienen a facilitar el trabajo, también vienen a representar una exigencia mayor en preparación para las personas. Entonces yo creo que esto es realmente lo que está ocurriendo. Okay. Para Caster hay una situación en la actualidad donde la oferta de empleos viene aparejada por una cualificación, o sea, la poca oferta de empleos trae consigo que los individuos tiendan a cualificarse más, a tener grados mayores para obtener una plaza. Sin embargo, las mayorías de vacantes para él requieren un desarrollo del hombre no cualificado. Por eso el joven tiene oportunidad de salir más rápido, a lo mejor de la desocupación, pero para obtener un trabajo precario. En esta situación, ¿usted cree que tiende a fragmentar la solidaridad entre los individuos, individualizándolos por la competencia por estas plazas, o cree que usted es diferente en la actualidad? Yo creo que es muy importante contextualizar el planteamiento de esa pregunta. Si nosotros estamos hablando de un país desarrollado, vamos a suponer, por ejemplo, España. En España nosotros tenemos muchísima gente que tiene una preparación alta, preparación universitaria y posgrados y todo, y están desempleados. Sí, de hecho, Castel es un estudio en Europa. Y están desempleados. Y entonces lo que nosotros tenemos es que muchos jóvenes, creyendo que teniendo más estudios van a lograr resolver el problema del empleo, probablemente no lo resuelvan. Y entonces lo que nosotros tenemos es a universitarios que están trabajando de taxistas o de meseros o realizando otra actividad profesional, no exactamente aquella para la que se prepararon. Sin embargo, en otros países, por ejemplo en México, nosotros tenemos aquí, en el estado de Guanajuato, tenemos la industria automotriz. Tienen una tremenda necesidad de gente con preparación y no la hay. O sea, necesitan ellos gente que pueda manejar tornos, que pueda leer diagramas, que pueda hacer cosas que no la hay. Y entonces, un joven aquí en Guanajuato que adquiere una formación técnica, por básica que sea, que lo prepara a leer diagramas técnicos, a comprender instrucciones técnicas, todo, fácilmente va a conseguir trabajo, ¿sí? Entonces, yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que darse en el contexto del país o de la zona geográfica de la que estamos hablando. Ahorita que menciona esta situación, yo tengo una hipótesis para un trabajo de política económica que se basa sobre la situación en que cuando un país hegemónico industrialmente hablando o tecnológicamente hablando echa extensiones hacia afuera, es decir, empieza a tener unidades productoras en un determinado país que a lo mejor es subdesarrollado, yo pienso que esto hace que este país subdesarrollado no progrese rápidamente, es decir, aquí viene y trae sus unidades tecnológicas avanzadas. Como usted lo dice, no puede haber como una armonía porque en México no hay a lo mejor trabajo cualificado o personas que estén cualificadas para ejercer estas tareas. Entonces se busca de otras maneras, se busca estas personas de otras partes, o bien aquí el empleo solo es para actividades mecánicas básicas. ¿Usted qué piensa? Yo creo que hay que analizar esto con mucho cuidado. El hecho de que haya personas trabajando en empresas, volvamos al ejemplo de la industria automotriz, que haya personas trabajando ahí, son personas que están siendo calificadas, están teniendo una formación elevada dentro de lo que es su competencia técnica. Y vamos a suponer, por ejemplo, que la empresa, la fábrica, cierra y se va. Y entonces nos quedamos aquí con un montón de trabajadores, pero son trabajadores que no son campesinos y letrados, no, son personas que ya tienen cierta formación, son personas que pueden arrancar sus pequeñas empresas, sus negocios, y ya dependiendo del nivel, o sea, si yo soy tornero, pues puedo poner un negocio para dedicarme a resolver problemas con mi torno, a estar resolviendo automóviles desvielados o lo que sea, o si yo ya soy un ingeniero, si yo ya estoy a un nivel más arriba, yo puedo ya pensar
en poner una empresa que empiece a resolver problemas técnicos o que empiece a importar productos o que empiece, o sea, de lo que estoy seguro es que toda esa gente que está siendo preparada, ¿sí? Mi opinión es que sí es gente que se convierte en un valor importante para el país, aunque se trata de un país subdesarrollado, o más bien debido a que es un país subdesarrollado. Yo creo que eso hay que verlo con mucho cuidado. Interesante eso. Entonces, esta situación podría decirse que en la actualidad el capital, el capital social de un individuo, entendido como las relaciones a lo mejor inherentes a su entorno, a la manera en que se desarrolló, es decir, a quién conoce y todas estas cuestiones, es un factor fundamental para conseguir un contrato por encima a lo mejor de las cualidades o aptitudes que tenga este individuo. ¿Usted cree que...? Nuevamente yo creo que eso depende del contexto. En un país subdesarrollado, definitivamente los contactos sociales son importantísimos, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿sí? En el sentido de que lo bueno entendamos como el tener contratos, arrancar negocios, hacer empresas, etc. Y lo malo, la corrupción, ¿sí? En ese sentido, yo creo que entre más desarrollado está un país, tiene canales más transparentes y formas más transparentes de hacer las cosas. Entonces, si yo como empresa, yo requiero de un servicio, pues yo lo que hago, presento una licitación y me llega la licitación de quien sea, y yo ya no me importa si conozco o no conozco a las gentes, ¿sí? A los empresarios de estas empresas que proponen que me envían sus licitaciones, ¿sí? Sino que entonces yo ya me concentro en analizar las propuestas técnicas y en tomar una decisión independientemente de que haya habido o no un contacto social. De hecho, yo creo que, sobre todo en países como el nuestro, enfatizar esos contactos sociales, voy a decir algo, no estoy seguro, no tengo los datos firmes, pero mi impresión es que esos contactos sociales para arrancar negocios y de hacer empresas, más bien fomentan la corrupción y fomentan la oscuridad y fomentan los malos manejos. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de que a lo mejor un país subdesarrollado, o sea, se ve una tendencia más marcada a los contactos, a lo mejor. ¿Cuál sería entonces la solución que usted podría dar para salir de...? Legislación, una legislación que obligue a la transparencia en todos los niveles, en los niveles gubernamentales y en todos los niveles, nivel privado, en todos lados, ¿sí? Yo creo que ahí ese es un punto en el que nosotros como país tenemos muchísimo espacio. Ahorita, ¿qué está pasando con la ley anticorrupción? Con la ley que firmamos miles de mexicanos, la ley 3x3, ¿sí? Tratando de que haya mayor transparencia. Hay muchísima oposición. ¿Quién se opone? Pues las personas que se ven perjudicadas, las personas que hacen contratos a través de asignaciones personales y de compadrazgos y amiguismo, ¿sí? Entonces, yo creo que esta es una lucha social y que definitivamente el llegar a ser un país desarrollado implica tener una legislación que nos obligue a la transparencia. Okay. Como les decía, para Emanuel Castel hace un estudio particularmente de Europa, por ahí de los años 2000, pero particularizándonos, por ejemplo, en el contexto mexicano, desde Marx, bueno, para Marx tenía una concepción del trabajo que era como donde el hombre podía desplegar todas sus cualidades, sus aptitudes, es decir, el hombre tenía como un impulso creador que solo se podía desplegar en el trabajo. Para Marx, entonces, el trabajo es inherente al hombre y es inexorablemente bueno. Entonces, si para la sociedad, aún en la que vivimos, el trabajo sigue representando un valor central, pero hay, por ejemplo, en el contexto mexicano, donde a lo mejor el capital social funge como un factor a lo mejor determinante, ¿cómo cree que cambia la actitud del joven frente al trabajo bajo estas lógicas? Yo creo que el fomentar la ética del trabajo entre los jóvenes es fundamental.
Y yo creo que esto tiene que ver mucho con la cuestión de valores. Yo creo que esto tiene que ver, en última instancia, con nuestro sistema educativo y con nuestro sistema social, con lo que ocurre en los núcleos familiares. Yo creo que si en los núcleos familiares se tiene a personas que están felices porque no trabajan o porque a través de la corrupción ya sacaron no sé cuántos miles, y los jóvenes ven eso y lo ven como ejemplo, como modelo de admiración y todo, pues estamos fritos, ¿sí? Y yo creo que en este sentido es muy importante también lo que ocurra en el ambiente universitario, en donde debemos entender que la formación que estamos adquiriendo es una formación que nos debe ayudar a tener una sociedad más justa y una mejor nación. Y yo creo que me viene a la mente una conferencia a la que asistí en el Centro de Investigaciones en Óptica en León, dada por el CEO de la empresa Infrared Optics, que es una de las empresas más grandes, venden millones de óptica infrarroja en todo el mundo, en particular al mundo militar. Y esta persona, después de la conferencia que nos dio, nos decía que él considera que lo mejor que puede hacer un ser humano en su vida, lo mejor que puede hacer un hombre en su vida es crear empleos. Y yo creo que eso es fundamental, ¿sí? El hecho de formar a jóvenes que aprovechen su formación universitaria, su visión del mundo global, ¿sí? ¿Para qué? Para crear empresas, para crear fuentes de trabajo, ¿sí? Porque las fuentes de trabajo es la mejor forma de distribuir la riqueza, ¿sí? O sea, una empresa genera riqueza y esa riqueza se distribuye entre todos los trabajadores de esa empresa, que ahora van a tener dinero para comprar autos, para comprar ropa, para comprar casas, para mandar a sus hijos a las universidades, para todo. Y yo creo que eso es importantísimo. Ese espíritu emprendedor, yo creo que es clave. Y no nada más el espíritu emprendedor egoísta, el decir yo voy a manejar en la bolsa de valores tanto dinero y tantas inversiones y ya me hice rico y todo. No, sino generar riqueza, ¿sí? Pero riqueza en donde se generan empleos. Y yo estoy al 100% de acuerdo con la opinión expresada por este señor. Lo mejor que un hombre puede hacer en su vida es generar empleos. Sí, última pregunta. Para Castel hay dos momentos de en cómo se divide la incidencia del hombre en el trabajo. Para él, en primera instancia está la división que se da a partir del capitalismo industrial. Él dice que los individuos se encuentran aglutinados en grupos salariales que, que pertenecen a una misma estructura, pero a lo mejor son divergentes unos con otros, es decir, tienen lógicas diferentes, pero al fin y al cabo es un grupo que comparte derechos, comparte una situación social específica, etcétera. Pero luego este capitalismo moderno, por llamarlo de alguna manera, tiende como ya hay mayor, las empresas ya nada más se dedican a contratar supuestamente a individuos, ya se cercena esta comunión, esta sociedad aglutinada en grupos salariales, para hacer ya nada más el individuo, un individuo específico que lucha, que se la pasa en una lucha encarnizada por a lo mejor una plaza, para ganar derechos, porque viene aparejada con una plaza con a lo mejor algunos derechos y todo. Entonces, bajo esta óptica, ¿usted qué piensa de esta situación? ¿Cree que en realidad los individuos hoy en día estamos desamparados, es decir, somos individuos por defecto? Por defecto quiere decir que somos a lo mejor individuos que no tenemos la capacidad o los nexos sociales para desarrollarnos, y como no pertenecemos a una organización, una estructura específica, estamos aislados y tenemos menos oportunidades de a lo mejor obtener un empleo. ¿Creo que esto es cierto? No, yo creo que
en la oferta laboral tenemos también nosotros la ley de oferta y demanda. Si una empresa requiere de personas que tengan cierta formación, pues la va a buscar y le va a pagar lo que tenga que pagarle, porque necesita que le resuelvan cierto tipo de problemas. En este sentido, yo creo que pues si hay otras personas que están mejor preparadas, que pueden hacer mejor las cosas que el otro, pues el otro o se prepara o se queda sin trabajo. Y yo creo que en este sentido esta competencia es fundamental es el motor, o sea, la competencia siempre es lo mejor que puede haber en una sociedad. Cualquier sociedad en la que se pretende, por medio de un decreto, de un plumazo, quitar la competencia y decir tú ya tienes tu trabajo porque lo heredaste o porque decreto presidencial se trató, esa persona no va a luchar por mantener su trabajo, no va a hacer nada, sabe que pase lo que pase, no lo van a quitar de ahí. Mientras que si una persona sabe que hay competencia, hay cada vez más jóvenes preparados que salen muy bien preparados, pues él va a tener el incentivo para estar mejorando, para ser cada vez mejor en su trabajo, y eso le ayuda a él, le ayuda a la empresa o a la oficina donde trabaja, le ayuda a todo el mundo. Mientras que el tener a personas que tienen ya garantizado su trabajo no ayuda en nada a la sociedad. Y yo creo que en esto tenemos nosotros ejemplos pero palpables. Veamos Cuba, veamos Venezuela y veamos lo que era la Unión Soviética, ¿sí? En donde la gente tenía trabajo garantizado, seguro, y no había competencia porque todo el mundo tiene garantizado el trabajo, ¿sí? Y entonces lo que nosotros teníamos, por ejemplo, en los colhoses soviéticos, ¿sí? La productividad, la cantidad de toneladas de trigo que sacaban por hectárea era ridícula. No se comparaba a la cantidad de toneladas de trigo que sacaban por hectárea en las pampas argentinas, ¿sí? o en los valles norteamericanos, donde tienen una productividad altísima. ¿Por qué? Porque lo que tienen ahí son empresarios y son trabajadores que saben que tienen que ser los mejores en lo que están haciendo, porque si no, se quedan sin trabajo, los van a desplazar. Mientras que en una sociedad en la que todo el mundo tiene garantizado su trabajo, no pasa nada, aquí todo sí, la productividad es ridícula, ¿sí? Entonces, yo creo que son puntos que hay que analizar con cuidado. Muchas gracias, doctor. Es un placer. Gracias.